En las oscuras profundidades de la nave de guerra de Sarth, un silencio inquietante llenaba las vastas y frías cámaras ocultas de la bulliciosa actividad del puente. Un ser monstruoso se despertó de su sueño. Era el Grok, una criatura enorme de un poder inimaginable, criada únicamente para la guerra y la destrucción por Tearith, una especie alienígena despiadada temida en todas las galaxias. Sus escamas eran de un gris opaco, tan duro como el acero, y sus ojos brillaban de un rojo siniestro, escaneando las frías paredes metálicas de su cámara de contención. Tearith había conquistado incontables mundos, subyugando especies, eliminando civilizaciones y expandiendo su brutal imperio, y ahora, con su última conquista de la Tierra, se estaban preparando para despertar al Grok una vez más. La bestia había estado inactiva durante años, pero su hambre insaciable crecía. Necesitaría ser alimentada, y esta vez Tearith había elegido una ofrenda particularmente cruel. Un niño humano desde un balcón alto con vista a la cámara de la bestia. Los señores de la guerra de Sarth juntaron sus ojos fríos y sin emociones, enfocados en la escena de abajo. Una niña de no más de 5 años estaba parada temblando su pequeño cuerpo, empequeñecido por la inmensidad de la cámara. Su nombre era Eve. Había sido arrancada de las ruinas de la tierra una vez. Cabello rubio brillante, ahora sucio y enmarañado. Sus ojos azules llenos de terror. Esto será suficiente para satisfacerlo, murmuró uno de los señores de la guerra, su afilada mano con garras apoyada en la barandilla. El otro asintió con la cabeza. En acuerdo, libere a la niña, sin dudarlo. Los guardias empujaron a Eve hacia adelante. Ella tropezó su frágil cuerpo, apenas manteniendo el equilibrio mientras miraba hacia la imponente figura del Grokok. Su corazón latía en su pecho, sus pequeñas manos apretadas en puños, mientras trataba de reprimir el miedo abrumador que se elevaba dentro de ella. El Grok se movió lentamente, su forma masiva emergiendo de las sombras, como una pesadilla de carne de mayo. Sus ojos rojos se fijaron en la niña, y por un momento todo pareció congelarse. Los señores de la guerra observaron con anticipación, esperando lo inevitable. La bestia devoraría a la niña sin pensarlo 2 veces. Pero luego sucedió algo que nadie esperaba. El Grok vaciló. Bajó su enorme cabeza olfateando el aire alrededor de Eve como si tratara de entenderla. Eve se quedó congelada en el lugar. Su respiración era superficial, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Esperaba ser destrozada en un instante, pero la bestia permaneció quieta observándola y, por primera vez en su larga y brutal existencia, algo parpadeó detrás de los ojos de la criatura. Curiosidad. Los señores de la guerra se inclinaron hacia adelante, confusión cruzando sus rostros. ¿Por qué está atacando? Uno de ellos siseó Eve, sintiendo un cambio extraño en el comportamiento de la criatura. Dio un paso vacilante hacia atrás, pero en lugar de rugir o morderla, el Grok se agachó más, su enorme hocico casi tocando el suelo. Eve, temblando, susurró: «Por favor, no me lastimes». Un sonido retumbante profundo emergió de la garganta de la bestia casi como un growl, pero más suave. Los señores de la guerra intercambiaron miradas de trabajo. Esto no era lo que habían anticipado. Se suponía que era el Grok una máquina de destrucción sin mente, una herramienta de terror y guerra, pero aquí estaba haciendo una pausa, aparentemente escuchando al niño. La pequeña voz de Eve se abrió paso. El silencio. «¿No me vas a comer? ¿O sí?», susurró, sus grandes ojos azules, encontrándose con las criaturas brillando de rojo. Lentamente, casi con cautela, extendió una mano. Sus dedos temblaban mientras flotaban cerca del hocico de la criatura. Los señores de la guerra jadearon con incredulidad cuando la mano de Eve hizo contacto con la piel gruesa y escamosa del Grok. La bestia dejó escapar otro estruendo, más suave, casi como un ronroneo. Los señores de la guerra observaron atónitos como la niña y la bestia estaban juntos en la cámara. Un vínculo inesperado e inexplicable, formándose entre ellos imposible. Uno de los señores de la guerra murmuró:
sus ojos entrecerrándose. Esta criatura nunca ha mostrado misericordia. ¿Por qué ahora tal vez el líder de los señores de la guerra dijo en voz baja, su voz mezclada con sospecha? Hay más en esta niña de lo que pensábamos. Los días pasaron, y el vínculo entre Eve y el Grao se hizo más fuerte. La bestia de guerra, una vez temida, conocida por su destrucción despiadada, se había vuelto gentil en presencia de la niña humana. Seguía cada uno de sus movimientos, su enorme cuerpo, moviéndose a toda velocidad que, a pesar de su tamaño y poder, Yeve también había cambiado. Ya no temía a la bestia. Veía en ella algo que nadie más podía ver. Un amigo, un protector. Los señores de la guerra observaron desde sus cámaras ocultas. Su confusión y frustración crecían con cada día que pasaba. El Grao se suponía que era su arma definitiva, un símbolo de su dominio y crueldad, pero ahora obedecía a un niño ignorando las órdenes de sus amos. Tenemos que entender esto. Un señor de la guerra sisió durante una reunión de tiendas de campaña. ¿Qué tiene el niño que Ted la bestia, otro señor de la guerra? Su rostro grabado con preocupación respondió. Ella. Debe tener algún tipo de influencia sobre él. Tenemos que estudiarla. Averiguar cómo funciona este vínculo. El líder de los señores de la guerra. Su rostro sin emociones habló en voz baja pero con firmeza. La usaremos. Para nuestro beneficio. Si el niño puede controlar el calcetín Grok, entonces controlaremos al niño. Los señores de la guerra idearon una serie de pruebas, manipulando sutilmente a Eve para que ordenara al Grokok. Comenzaron con tareas simples, pidiéndole que dirigiera a la bestia para mover objetos, destruir barreras y mostrar su fuerza. Aunque Eve no era consciente de las verdaderas intenciones del señor de la guerra, se sentía incómoda por el órdenes extrañas. Thorn. ¿Puedes mover esa roca?, preguntó Eve un día, nombrando a la bestia, ya que había comenzado a sentir un profundo afecto por Thorn, al que ella había llamado cariñosamente el Grokok. Obedeció sus enormes garras, levantando suavemente la roca como si no tuviera peso. Los señores de la guerra, escondidos detrás de una pared de vidrio, intercambiaron miradas triunfantes. Funciona el niño. Es la clave, pero Eve no era ciega a la manipulación. Sintió los ojos fríos de los señores de la guerra en cada uno de sus movimientos, mientras las pruebas se volvían más complejas y destructivas. Se dio cuenta de algo terrible. Los extraterrestres no solo estaban probando a Thor, la estaban usando para convertirlo en una herramienta para su propio beneficio. Nos están usando a nosotros. Thor, susurró Eve, su voz llena de tristeza mientras descansaba su pequeña mano en su hocico. El calcetín Grok, como si sintiera sus emociones, dejó escapar un suave gemido. Sus ojos brillantes se suavizaron. Alguna vez había sido un arma de guerra, pero ahora había encontrado algo mucho más valioso. Un vínculo. Una conexión con un niño humano frágil, y juntos encontrarían una manera de liberarse a medida que pasaban los días. Eve se volvió más decidida a escapar de los señores de la guerra. No tenía idea de que ella había comenzado a comprender su verdadera naturaleza, fría, calculadora y dispuesta a explotar a cualquiera o cualquier cosa para su beneficio. Una vez que Thorn había evolucionado a algo mucho más complejo, no solo obedecía las órdenes de la estaba protegiendo y su conexión se había profundizado en un vínculo de confianza. Pero Eve sabía que su tiempo se estaba acabando. Los señores de la guerra se estaban volviendo más audaces con sus experimentos que llevaban a Thorn a sus límites. Habían comenzado a hacer que Eve diera órdenes más violentas para probar hasta dónde llegaría el calcetín Grok bajo su influencia. Eve, con el corazón pesado por la culpa, obedeció por miedo, pero podía ver la renuencia en los ojos de Thorn. Destruía objetivos, borraba obstáculos y causaba estragos en todo lo que los señores de la guerra colocaban frente a él, pero el suave crecimiento que seguía a cada orden le decía todo lo que no quería hacer. Una noche tarde,
Mientras Eve estaba sentada en la cámara oscura junto a la enorme forma de Thorn, una idea comenzó a tomar forma. Tenían que escapar. No estaba segura de cómo todavía, pero sabía que no podían permanecer bajo el control de los señores de la guerra de la argumentación por más tiempo. Thorn susurró su voz apenas audible. «Tenemos que salir de aquí. No dejaré que te usen más». Pasó los dedos sobre las ásperas escamas de su enorme pata, y el grog retumbó suavemente en respuesta. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Mathers y por un momento compartieron un silencio, entendiendo que el plan tendría que ser peligroso y preciso. Los señores de la guerra observaban todo. Sus ojos fríos siempre acechaban detrás de paredes de vidrio y cámaras ocultas, pero habían pasado suficiente tiempo en la instalación para conocer algunas de sus debilidades. Había notado que los señores de la guerra dependían en gran medida de los paneles de control en sus salas de observación para dirigir los sistemas de la instalación. Si pudiera desactivar esos controles incluso brevemente, tendrían la oportunidad de escapar al día siguiente. Durante una de las pruebas, Heath dio el primer paso en su plan. Notó que los señores de la guerra se estaban volviendo más predecibles. En sus rutinas, siempre activaban las pruebas en la consola central y durante cada prueba había un breve momento en el que su atención se centró únicamente en la actuación de Thorn. «Thorn rompe esa pared», ordenó uno de los señores de la guerra a través del altavoz. Su voz resonó en la caverna. Ninguna cámara. El corazón de Eve se aceleró. Miró a la pared, luego a los señores de la guerra, observando desde arriba. «Hazlo, Thorn», dijo suavemente, y la bestia obedeció, golpeando su cola contra la pared reforzada, con una fuerza que envió ondas de choque a través del suelo, mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. Eve ve su oportunidad. Corrió hacia la salida más cercana. Sus pequeños pies apenas hacían ruido mientras se deslizaba entre las sombras. Sabía exactamente a dónde tenía que ir, la sala de control. Los señores de la guerra, distraídos por la prueba, no notaron la repentina desaparición de Eve. Al principio, estaban demasiado concentrados en la destrucción que se desarrollaba en la arena de abajo. Thorn, sintiendo la ausencia de Eve, miró a su alrededor, pero mantuvo la calma. Ahora entendió que esto era parte del plan. Eve llegó a la sala de control. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La puerta estaba cerrada, pero había observado a los guardias lo suficiente como para saber el código con manos temblorosas, marcó la secuencia y la puerta se abrió con un silbido. La habitación estaba llena de consolas y monitores que mostraban cada rincón de las instalaciones. Vio el panel de control central, el corazón del sistema. «Puedo hacer esto», Eve susurró para sí misma. Sus dedos temblaban cuando alcanzó el panel. No tenía entrenamiento formal, pero había pasado suficiente tiempo viendo a los señores de la guerra manipular los controles para comprender lo básico. Con una respiración profunda comenzó a desactivar los sistemas uno por uno. Las alarmas sonaron cuando las luces parpadearon y las puertas comenzaron a desbloquearse en toda la instalación. De regreso a la cámara, los señores de la guerra entraron en pánico. «¿Qué está pasando?», uno de ellos gritó golpeando sus puños en la barandilla cuando los sistemas comenzaron a fallar. Las puertas de la cámara normalmente selladas se abrieron con un sonido chirriante. Thornif gritó a través del caos. «¡Corre!». El Grokok entendió su orden. Rugió en voz alta. Su enorme cuerpo sacudió las paredes cuando irrumpió a través de las puertas abiertas de la cámara. El señor de la guerra se apresuró a gritar órdenes y tratar de recuperar el control, pero era demasiado tarde. Thorn cargó por los pasillos con sus enormes garras desgarrando acero y piedra mientras seguía el camino de Eve. Eve corría tan rápido como sus piernas la llevaban, con el corazón tronando en su pecho. Podía oír los distantes sonidos de las espinas. Rampage detrás de ella, pero sabía que tenían poco tiempo. Los señores de la guerra pronto se recuperarían del shock y su persecución sería implacable. Finalmente llegó al hangar exterior, la última barrera entre ellos y la libertad, pero cuando se acercó a la enorme salida, su corazón se hundió. Las puertas estaban selladas, reforzadas por capas de tecnología alienígena. No podía esperar anular a Eve. Una voz gritó desde atrás. Era uno de los señores de la guerra.
Sus ojos ardían de furia mientras se precipitaba hacia ella. Eve retrocedió con el corazón palpitando en su garganta. Había llegado tan lejos, pero ahora se sentía como si estuvieran atrapados. Thorn seguía atravesando la instalación, pero no la alcanzaría a tiempo. El bardo de la guerra levantó su arma. Un extraño dispositivo alienígena que brillaba con una luz amenazante. «Pensaste que podías escapar», se burló. Avanzando hacia ella, «Eres solo una niña. No tienes idea con qué estás lidiando». La mente de Eve se aceleró. Tuvo que pensar rápido. Sus ojos recorrieron la habitación buscando cualquier cosa que pudiera ayudar, y entonces lo vio un pequeño panel escondido cerca del piso marcado con un extraño simsis. No sabía lo que era, pero era su única oportunidad. Sin dudarlo se lanzó hacia él, sus dedos tanteando con los controles. El señor de la guerra gruñó y se lanzó hacia adelante, pero en el último segundo Eve presionó el botón con un rugido ensordecedor. Las puertas del hangar comenzaron a abrirse. Las enormes puertas del hangar retumbaron mientras se abrían lentamente, revelando la vasta extensión del mundo alienígena afuera. El aire frío entró en la cámara helando a Eve hasta los huesos. Pero no tuvo tiempo de pensar en eso. El señor de la guerra detrás de ella maldijo su arma cargando con un vino agudo. Eve gritó, su voz mezclada con rabia. «No puedes escapar de nosotros». Pero Eve no estaba. Escuchando, se puso de pie de un salto. El corazón le palpitaba con fuerza mientras la última barrera entre ella y la libertad desaparecía fuera del paisaje, que era estéril, una extensión interminable de terreno rocoso bajo un cielo extraño. Ella no tenía idea a dónde ir, pero correr hacia lo desconocido era mejor que quedarse aquí. Justo cuando ella corrió hacia las puertas abiertas, un rugido ensordecedor sacudió el suelo detrás de ella. Thorn, el GRCK, irrumpió en el hangar, su enorme cuerpo estrellándose contra la puerta como si estuviera hecho de papel. Sus ojos brillaron con furia, sus garras tallando profundos surcos en el suelo mientras corría hacia Eve. El señor de la guerra se dio la vuelta. Su arma se levantó, pero no fue rival para la bestia, con un solo golpe de su enorme cola. Thorn envió al señor de la guerra volando por la habitación. El alienígena se estrelló contra la pared con un ruido sordo enfermizo. Su arma cayó al suelo. Los señores de la guerra restantes, que se habían apresurado a contener la situación, dudaron, el miedo parpadeando en sus ojos fríos. Nunca habían visto al calcetín Grok actuar con tanta furia, y ciertamente nunca lo habían visto proteger a nadie, y mucho menos a un niño humano. Thorn. Eve gritó de alivio inundándola cuando vio a la bestia cargando hacia ella. «Déjalo ir». Sin dudar, Thorn bajó su enorme cabeza permitiendo que Eve se subiera a su espalda. Sus gruesas escamas puntiagudas eran ásperas bajo sus manos, pero se sentía segura posada entre sus hombros. El Grok se preocupó una vez más. Luego se giró y corrió hacia las puertas abiertas, sus poderosas piernas llevándolos a ambos al desierto. Alienígena detrás de ellos, estalló el caos. Los señores de la guerra gritaron órdenes luchando por recuperar el control. Las armas dispararon rayos de energía golpeando el aire. Pero Thorn fue demasiado rápido. Zigzagueó por el terreno rocoso esquivando ráfagas con sorprendente agilidad para una criatura de su tamaño. Eve se aferró a su espalda. Su corazón se aceleró mientras se alejaban cada vez más de la instalación. El mundo alienígena se extendía ante ellos, un paisaje desolado interminable, bañado por el resplandor inquietante de Two Moons. El suelo era irregular y desigual, pero Thor lo navegaba sin esfuerzo. Sus poderosas extremidades los impulsaban hacia adelante. Los sonidos de la persecución se hacían más débiles con cada momento que pasaba, pero Eve sabía que no podían detenerse. Los señores de la guerra no se rendirían tan fácilmente. «Thorn», susurró su voz apenas audible sobre el viento. «Lo hicimos, somos libres». El Grok retumbó en respuesta, sus ojos brillantes escaneando el horizonte. Él disminuyó su ritmo ligeramente,
sintiendo que ya no estaban en peligro inmediato, pero su cuerpo permaneció tenso, listo para defender a Eve, en cualquier momento. Corrieron durante horas, el paisaje alienígena pasando borroso. Eve no tenía idea a dónde iban, pero confiaba en Thor para liderar el camino. El vínculo entre ellos se había vuelto más fuerte de lo que ella podría haber imaginado. Él ya no era solo un arma, él era su protector, su amigo. Eventualmente llegaron a una pequeña cresta que daba a un valle debajo de Thorn. Se detuvo su enorme pecho subiendo y bajando con cada respiración pesada. Eve se deslizó de su espalda, sus piernas temblorosas por el viaje, y se sentó en una roca cercana. Miró hacia el valle, su mente acelerada con todo lo que había sucedido. «Todavía no estamos a salvo», murmuró su voz llena de agotamiento. «Vendrán por nosotros». Thorn dejó escapar un growl bajo sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Eve sabía que él tenía razón. No podían descansar por mucho tiempo. Los señores de la guerra no los dejarían ir tan fácilmente. Enviarían a sus soldados, sus naves, sus máquinas, y no se detendrían ante nada para capturar a Thorn y llevársela de regreso. Pero Eve no iba a dejar que eso sucediera. Había llegado demasiado lejos, y Thorn había sacrificado demasiado. No dejaría que los señores de la guerra lo usaran como arma, nunca más. Mientras estaba sentada allí, mirando al alienígena, Sky oscurecerse, una idea comenzó a formarse en su mente. Los señores de la guerra dependían de la tecnología en sus naves, sus armas y su control sobre el Grokok. Pero Eve tenía algo que ellos no tenían. El vínculo que compartía con Thorn era algo más profundo que cualquier programación o sistema de control era real, y si podían encontrar una manera de usar ese vínculo, podrían tener la oportunidad de contraatacar. «No vamos a correr para siempre», dijo suavemente mirando a Thorn. Sus ojos brillantes se encontraron con los de ella y por un momento compartieron un entendimiento silencioso. «Vamos a luchar». La decisión se apoderó de ella como un peso levantado. Desde sus hombros, ella ya no era solo una niña asustada. Era algo más fuerte. Y, con Thor a su lado, sabía que podían enfrentarse a lo que los señores de la guerra les lanzaran. El Grok dejó escapar un suave estruendo. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Bajó su enorme cabeza y empujó suavemente a Eve con su hocico. Ella sonrió y colocó su mano sobre sus ásperas escamas, sintiendo el calor debajo de sus dedos. Juntos enfrentarían lo que viniera después mientras la primera luz del amanecer se extendía por el paisaje alienígena. Eve y Thorn sabían que se les estaba acabando el tiempo. Los señores de la guerra no descansarían hasta que ambos volvieran a estar bajo su control. Pero Eve ya no era la niña indefensa que alguna vez pensaron que era. Tenía algo mucho más grande que cualquier arma en su arsenal, su vínculo con Thorn. «Necesitamos un plan», dijo Eve caminando alrededor de la cresta. Su mente corría pensando en formas en las que podrían contraatacar antes de que los señores de la guerra se acercaran. Si podemos eliminar su centro de comando, podríamos tener una oportunidad. Thorn, que se elevaba junto a ella, retumbó suavemente de acuerdo. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. La bestia, una vez temida, ahora era más que una criatura de guerra. Él era su compañero en esta lucha durante las próximas horas. Eve trabajó para trazar una estrategia. Sabía que la fortaleza del Señor de la Guerra estaba fuertemente fortificada con capas de seguridad y batallones de soldados. Pero Thorn tenía habilidades que aún no habían aprovechado por completo, y Eve estaba segura de que podían usarlas en su beneficio. Se arrodilló a su lado presionando su frente contra su gruesa escama. «Lucharemos contra Thorn juntos». Con su plan en marcha, partieron hacia la fortaleza del Señor de la Guerra, moviéndose rápida y silenciosamente a través del desierto alienígena. El terreno era accidentado e implacable, pero Thorn lo navegaba con facilidad. Sus poderosas extremidades los llevaban más cerca de su objetivo.
Eve se aferró a su espalda. Su corazón latía con fuerza de miedo y emoción. Esta era su oportunidad, tal vez su única oportunidad de terminar con el reinado del Señor de la Guerra y liberarse para siempre mientras se acercaban a la fortaleza. El pulso de Eve se aceleró. La fortaleza se alzaba en la distancia, sus torres oscuras perforaban el cielo, guardias armados patrullaban el perímetro y el leve zumbido de energía. Los escudos zumbaban en el aire. Esta no era una fortaleza común, era una fortaleza construida para la guerra Eve. Y Thorn esperaron en las sombras, observando los movimientos de los guardias cronometrando su siguiente movimiento. Luego, sin decir palabra, Thor comenzó a avanzar su enorme cuerpo. Se movió con sorprendente sigilo, deslizándose entre las patrullas y evadiendo la detección. Sintió una oleada de orgullo cuando se dio cuenta de lo lejos que habían llegado, lo lejos que había llegado. Thorn. Llegaron a las puertas exteriores. Eve desmontó sus ojos, escaneando las enormes puertas de metal. «Esto es todo», susurró con la respiración atrapada en su garganta. «Vamos a derribar este lugar». Se volvió hacia Thorn. Su voz firme en mi señal rompe las puertas. Thorn asintió sus brillantes ojos, entrecerrándose con determinación. Eve respiró profundamente, preparándose luego con un solo movimiento, dio la señal. Thorn rugió un sonido tan poderoso que resonó en todo el valle. Sus enormes garras se estrellaron contra las puertas enviando metal. Volando en todas direcciones, las alarmas sonaron y los guardias se apresuraron, pero ya era demasiado tarde. Thorn cargó a través de los escombros, abriéndose paso a través de los soldados que se interponían en su camino, armas de energía disparadas, pero en las explosiones rebotaron inofensivamente en la piel blindada de Thorn. Eve corrió detrás de él agachándose detrás de una cubierta mientras se abría paso hacia la fortaleza dentro de Coseruptet. Las fuerzas del Señor de la Guerra fueron tomadas por sorpresa, completamente desprevenidas para un asalto liderado por su propia bestia de guerra, pero Eve sabía que no podía detenerse a celebrar, pero aún tenían que llegar al centro de comando a través de los pasillos que corrieron. Eve lideró el camino mientras Thorn despejaba un camino. Podía escuchar a los señores de la guerra gritando órdenes, tratando de reagrupar sus fuerzas, pero Eve no les iba a dar la oportunidad. Finalmente llegaron al corazón de la fortaleza, la sala de control. Eve irrumpió por la puerta. Sus ojos escanearon la habitación en busca de la consola de comando. Allí estaba, en el centro de la cámara, brillando con la tecnología alienígena que alimentaba toda la fortaleza. Eve se lanzó hacia ella, sus dedos volando sobre los controles. Si pudiera apagar los sistemas de defensa, habrían apagado toda la operación del Señor de la Guerra, pero mientras trabajaba, la puerta detrás de ella se abrió de golpe. El Señor de la Guerra líder se le echó en cara. Retorcido por la rabia, «¿Crees que puedes derrotarnos, niño?», gruñó él criándolo. «Un arma que crepitaba con energía, no eres nada comparado con el poder del Imperio Shin». Se congeló, el miedo se apoderó de ella, pero antes de que la guerra pudiera disparar, rugió Thorn poniéndose entre ellos. «¡El Señor de la Guerra!». Dudó por un momento mirando a la enorme bestia que una vez había estado bajo su control. «¿Crees que puedes protegerla, Grok? El Señor de la Guerra se burló. Eres un arma. Existes para servirnos». Los ojos de Thorn brillaron con una furia que Eve nunca había visto antes. Él lanzó sus garras cortando el aire. Los señores de la guerra gritaron cuando la enorme pata de Thorn tiró el arma de sus manos, enviándolo a estrellarse contra la pared con el Señor de la Guerra sometido. Eve rápidamente terminó de desactivar los sistemas de defensa. Golpeó su puño en el botón final, y los escudos de la fortaleza parpadearon. ¿Y murieron? «Se acabó, Eve», dijo con voz firme. «Tu imperio ya no nos controlará el Señor de la Guerra», jadeando por respirar. La fulminó con la mirada con puro odio. «No puedes ganar él», siseó. «Vendremos. Por ti el imperio nunca se detendrá». La mirada de Eve se endureció. «Déjalos intentar con los sistemas de la fortaleza fuera de línea». Los señores de la guerra no tuvieron más opción que retirarse.
Sus fuerzas se derrumbaron sin la protección de su tecnología, y Eve y Thorn se mantuvieron victoriosos en las semanas que siguieron. La noticia de la derrota del Señor de la Guerra se extendió por la galaxia. Su reinado de terror se derrumbó cuando otras especies se levantaron inspiradas por la rebelión de Eve. El sacudido imperio, una vez temido, ahora era impotente. Eve y Thorn viajaron por la galaxia. Ya no eran fugitivos, sino héroes. Se encontraron bienvenidos en mundos que una vez habían temido. Su historia contada como un símbolo de esperanza. El vínculo entre Eve y Thorn no solo los había salvado, sino que había cambiado el curso de la historia mientras estaban en el borde de un nuevo mundo, mirando hacia un horizonte pacífico. Eve sonrió. El futuro era incierto, pero con Thorn a su lado, sabía que podían enfrentar lo que viniera después. Thorn susurró apoyando su mano en su enorme hocico. Lo hicimos. El grao retumbó suavemente, sus ojos brillando con calidez. Juntos habían superado probabilidades imposibles, y juntos construirían un futuro libre de miedo y control por primera vez. Eva se sintió verdaderamente libre. La historia de Eva y Thorn, el niño humano y la bestia de la guerra, sería contada por generaciones. Era una historia de fuerza, de coraje y de un vínculo que desafiaba las estrellas. Y era solo el comienzo.